Hola, muy buenas tardes. Empezamos este fin de semana dirigiendo nuestra mirada a la Virgen, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y también celebrando la Jornada Mundial de los Enfermos, una jornada que inauguró San Juan Pablo II hace hoy 30 años. Compartimos la lectura del Evangelio, estamos en el capítulo 7 de San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Jesús sigue en tierra de paganos, y allí, a raíz de la súplica no de un enfermo, al menos no visiblemente de un enfermo, sino de unas personas que le llevan a este sordo mudo a Jesús, obra una vez más y concede la salud. Es interesante siempre la imagen de la intercesión, especialmente en este día que tenemos presentes a los enfermos y a quienes están dedicados a su servicio. La intercesión para pedir la salud. Son otras personas las que llevan a este hombre. Marcos se detiene, cosa rara en su evangelio, pero se detiene en algunos detalles, no de la enfermedad, sino más bien del proceso de la curación. Creo que destaca, al menos en una primera lectura, la delicadeza de Jesús. Jesús se dedica de corazón a esta persona, la aparta. Y como es una persona que no oye, entonces las palabras en este caso no tienen sentido. Jesús se adapta a esta situación y entonces acompaña la sanación con gestos y con signos. Toca sus oídos, pone su saliva en la lengua del enfermo. Gestos que, por otro lado, no son solo eso, sino que obran. No es nada más una expresión de deseos de Jesús, sino que realiza aquello que está expresando. Un poco parecido a lo que el Génesis nos cuenta de la creación, con decir las cosas Dios las crea. Hay una referencia, a lo mejor un poquito velada, a la creación, pero en el comentario de la gente, otra vez admirada por las cosas que Jesús hace, es todo lo ha hecho bien. Y es una expresión muy del Génesis, muy de un Dios que ve lo que creó y ve que es bueno. Es Dios el único que hace todo bien. De algún modo se manifiesta Jesús como aquel que es capaz de hacer una nueva creación. Estos gestos de Jesús, que son eficaces, nos hacen pensar en los sacramentos. Alguno por ahí recordará la definición que aprendíamos en el catecismo: los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Nos hace pensar en esto. Hay signos que hace una persona en nombre de Dios, que son percibidos por los sentidos, pero que realizan aquello que expresan. Esto es lo que pasa en los sacramentos. Son capaces de realizar una transformación. De hecho, el bautismo tiene como opcional un rito que se llama precisamente Fatah, que es el rito de tocar los oídos y la boca de quien recibe el bautismo, considerando que de esa manera se le permite o se le va a permitir a través del bautismo escuchar la palabra de Dios y hablar o alabar a Dios y hablar de Dios. Este rito que todavía se puede hacer, se usa poco, pero está pensado en el contexto del bautismo, que se pueda celebrar esta capacidad de escuchar a Dios y de alabarlo. También dentro de
los detalles que Marcos quiere que prestemos atención está la compasión de Jesús. La compasión de Jesús expresada en su suspiro, suspira, levanta los ojos al cielo, y entonces viene esta orden de ábrete. Y entonces la orden de Jesús, la fuerza de su palabra, que es capaz de hacer aquello que está diciendo, y la obra de Jesús que realiza lo que estaba tan presente en la expectativa del pueblo de Israel, también reconocido por la gente. Lo que dice al final de este pasaje, la gente hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este era uno de los signos de la presencia de la salvación de Dios. Lo escuchábamos casi con las mismas palabras cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y lee aquel pasaje de Isaías: el Señor me envió a liberar a los oprimidos, etc. Lo escuchamos en otras oportunidades como promesas. La promesa de Dios de la salvación es que se van a destapar los oídos y se van a soltar las lenguas. Es lo que acaba de suceder. Entonces Jesús, que se presenta como el Creador, de algún modo, también se presenta como el Salvador. También nosotros tenemos esta gracia recibida en el bautismo, la capacidad de escuchar, obviamente no solo físicamente, de escuchar a través de nuestros oídos la palabra de Dios, de alabar a Dios, de hablar de Dios, y en todo caso sabemos que es lo más alto que pueden hacer nuestros sentidos. En todo caso nos damos cuenta que no hay cosa más importante, aunque a veces lo olvidamos, pero no hay cosa más importante para nuestros sentidos que las cosas de Dios, que Él misericordiosamente quiere acercarnos, hablándonos nuestro lenguaje, expresándose con nosotros según nuestra manera de ser. Y también detrás de esto está la posibilidad de pedir una y otra vez que Jesús nos sane la comunicación en general, que Jesús sane nuestros vínculos, nuestros modos de tratarnos, de decir y de escuchar, que Jesús nos conceda por intercesión de la Virgen esta gracia, especialmente en lo que hace a nuestra capacidad de escuchar con el corazón y con compasión y de responder de la mejor manera posible a quienes están sufriendo, a quienes especialmente hoy, por quienes especialmente pedimos, que son los enfermos. Le pedimos al Señor que nos acompañe en esta tarde, por intercesión de la Virgen, nos cuide, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.